Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Estamos hoy aquí encantados de recibir a la profesora Carmen Gallardo, que es profesora titular de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid, autora de múltiples artículos especializados y otros no tanto, y colaboración y muchas colaboraciones y participaciones en libros colectivos, ¿no? Tiene una traducción del Tratado de la Música, del Compendio de la Música de René Descartes, y luego yo he escogido así un poco pues por escoger algo, porque me parece que marca un poco su línea de investigación, que es en torno pues a la mujer, ¿no? Entonces he escogido aquí unos títulos que están integrados en libros colectivos, ¿no?, de investigación. Uno es La mujer en la épica. Otro podría ser Los nombres de la bruja, y un tercero, Didáctica del mundo femenino en los estudios clásicos. Entonces, bueno, yo creo que con esto se un poco orienta un poco su línea de investigación, y un poco comentábamos antes, siempre comprometida con la idea de difundir el mundo clásico en supervivencia en nuestro mundo actual, ¿no?, para darle pues precisamente una proyección y no quede ahí como un cadáver enterrado allá en el pasado, ¿no? Entonces yo, sin más dilación, le cedo la palabra y bueno, pues vamos a disfrutar un poco de toda esa Roma con sus libros y sus páginas. Espera un poquito, que está... Perdón, es que hay gente que se está sentando y vamos a esperar un minuto para no molestar. Bueno, pues ya está. Venga, pues cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí estar hoy aquí hablándoles de los romanos y de los libros en Roma, en una ciudad tan bonita como San Sebastián, a la que yo quiero mucho y conozco un poquito porque vengo de vez en cuando, pero nunca había venido así a dar una charla. Bueno, pues voy a empezar sin tardar mucho para no retrasarnos tampoco, y empiezo con el libro en Roma, Placer y Peligro. En Roma se leía bastante, creo que podría afirmarse esto. Pero ¿quiénes leían en Roma? ¿Cuántos eran capaces de hacerlo? ¿Qué leían? ¿Sabemos algo del placer que les proporcionaban los libros y de los peligros que un libro podía ocasionar? Son cuestiones que seguramente no quedarán nunca suficientemente zanjadas, sin embargo, los propios romanos nos han dado algunas respuestas. Imaginémonos en Túsculo, una ciudad situada en los montes albanos, a unos 20 kilómetros de Roma, donde Cicerón pasaba unos días de descanso, y escuchemos lo que nos cuenta. Estando yo en mi villa y queriendo consultar ciertos libros de la biblioteca del joven Lúculo, fui a la villa de este para cogerlos yo mismo como solía. Al llegar vi a Marco Catón, que no sabía que estuviera allí, sentado en la biblioteca rodeado de un montón de libros de los estoicos. Tenía él, como sabes, una insaciable pasión por la lectura, de suerte que, sin temer la vana crítica del vulgo, solía leer incluso en la curia mientras se reunía el Senado. Por eso, en aquel momento, libre de toda obligación y rodeado de gran cantidad de libros, parecía devorarlos, si es que puede emplearse esta expresión para una ocupación tan noble. Nos hallamos en el siglo I a.C., en plena república, y aquí tres lectores. Cicerón, que ha ido a buscar unos libros de Aristóteles a casa de su amigo y vecino Lúculo, dueño de la biblioteca, y Catón, empedernido lector, que devora las obras de los estoicos, que lee incluso en las reuniones del Senado y que antes de suicidarse, nos dice Plutarco, que pasó las horas con un libro en las manos, el Fedón de Platón, el diálogo sobre el alma, en el que se relata la conversación que tuvo Sócrates con sus amigos antes de morir. Son tres hombres de elevado rango social, entre cultos y extremadamente cultos, que constituyen un tipo de lector muy representativo de la época. Son además el tipo de lector que apetecen escritores como el propio Cicerón. Leen textos difíciles e incluso lo hacen en griego, algo muy difundido entre la clase dirigente romana. Son, en definitiva, intelectuales movidos a la lectura no tanto por el goce como por la utilidad. Aunque esa lectura útil, que les servía como estudio para ejercer sus profesiones o para escribir sus libros, a la que dedicaban su ocio en compañía de amigos,
les producía un enorme placer. El término devorar lo emplea Cicerón para referirse a Catón y también para hablar de sí mismo. Yo aquí estoy devorando literatura, escribía a su amigo y editor Ático en el mes de mayo del año 55 desde su casa de Cumas. Devorar es un verbo que parece hablarnos de necesidad más que de placer, pero es difícil pensar que estos hombres no disfrutaran con el alimento que esos libros les procuraban. Más aún, si tenemos en cuenta que a esta carta le había precedido otra en la que Cicerón decía: «Yo aquí me alimento con la biblioteca de Fausto. Mientras he abandonado los demás placeres y distracciones, ya por mi edad o por la situación política, me sostengo y me recreo con la literatura». Los libros eran, pues, esenciales en sus vidas. Libros que compraban, libros que copiaban, que se regalaban o que se prestaban para formar o enriquecer sus bibliotecas. Cicerón copia libros que le presta un tal Vivio, o acoge con verdadero gusto la biblioteca que le regala su buen amigo Peto, que éste había heredado a su vez de un hermano, compuesta de libros griegos y sobre todo latinos. Porque cada vez más era para él un descanso entregarse a esas lecturas cuando el trabajo le dejaba un resquicio. Iba a las casas de su amigo Lúculo o Ático a buscar libros que él no tiene. El poeta Horacio también nos transmite la satisfacción que le produce la lectura cuando en su sátira sexta, dedicada a criticar el afán desmesurado por acumular riqueza, nos relata como contraste la comodidad de su vida que le permite, tras dar un paseo después de haberse levantado tarde, sobre las 10, leer y escribir por su propio placer. Vemos, pues, a unos escritores cuyo ocio llenan los libros. Pero ¿quiénes les leían a ellos? ¿Quién leía a Cicerón, a Catulo, a Horacio o a Ovidio? En primer lugar, sus amigos. En Roma, los primeros lectores de una obra eran los amigos del autor. Eran los primeros lectores de aquellos autores que voluntariamente rechazaban que sus escritos llegaran a todos, aquellos que menospreciaban al pueblo y no querían hacer concesiones al gusto corriente, como le sucedía al poeta Horacio, que se niega a que en las librerías y puestos vendan sus libros, que se manchan con el sudor de las manos del vulgo. Considera que es preferible tener pocos lectores antes que la admiración de la masa o que lo lean en las escuelas elementales, y se contenta con que le aplaudan los más nobles, aunque los demás le silben. Amigos eran, por supuesto, los primeros lectores de Catulo, el más conocido del grupo de poetas a los que Cicerón consideraba irresponsables y remilgados, y despectivamente los llamaba neóteroi, es decir, novísimos. Un poeta que, aunque muy a pesar suyo era leído más allá de sus círculos próximos, manifiesta la gran estima que siente por las breves poesías de sus amigos frente al pueblo que disfruta con los largos poemas del retórico Antímaco. Y se enorgullece y alegra de que el vulgo no sepa apreciar la poesía breve, que era también la suya. Además, evoca con afecto las reuniones en casa de Licinio, en cuyo escritorio se divertía entre gente refinada, mientras componía versos e improvisaban por turno entre risas y vino. Pero también los amigos eran los primeros lectores de quienes, como Ovidio o Marcial, escribían para entretener a simples lectores aficionados, a un lector anónimo que se convierte en su interlocutor amigo, y no exclusivamente para satisfacer a un público culto, capaz de entender y apreciar una literatura difícil o exquisita. Ya en época de Augusto, el siglo I después de Cristo, la de mayor esplendor literario, Horacio hace hincapié en que una de las obligaciones de la amistad es precisamente leer lo que uno escribe ante los amigos. No leo mis versos a nadie, sino a mis amigos, no en cualquier parte ni ante cualquiera, nos dice. Y lo que resulta más llamativo es que incluso Ovidio considera a los amigos destinatarios privilegiados de los libros. Y digo que resulta llamativo porque es el primer escritor latino que, como acabo de decir, entabla un diálogo amistoso con un lector anónimo. El primero también, por tanto, en mostrar una conciencia clara de que existe un lector medio, externo a su mundo, al que ofrece un entretenimiento agradable.
Se trata de un público culto, capaz de saborear una forma cuidada y elegante, pero que no está dispuesto a hacer demasiado esfuerzo para la comprensión de lo que lee. Ovidio es además un autor que en ningún momento muestra desconfianza hacia esos receptores menos eruditos y desea que sientan que su obra está dirigida a ellos y a ellas, pues es también el primer autor que considera a las mujeres potenciales lectoras, a quienes dirige algunos de sus libros. Su libro Amores comienza diciendo: «Léame la Virgen inflamada en presencia de su prometido», y en sencillo adolescente que sufre por primera vez las angustias amorosas. Pero a pesar de todo, son las lecturas con amigos las que recuerda así con nostalgia desde su exilio en el Mar Negro. Traté y cultivé la amistad de los poetas de aquella época. Macro, algo mayor que yo, me leyó con frecuencia sus poemas sobre pájaros, sobre serpientes peligrosas y sobre hierbas. Frecuentemente, también Propercio acostumbró a recitarme sus poemas amorosos debido a la amistad que nos unía. Póntico, célebre por sus versos heroicos y Vaso por sus llambos, fueron amables miembros de mi convivencia. El melodioso Horacio cultivó mis oídos mientras entonaba cultos poemas con la lira ausonia. Y nos informa de los libros que estos romanos leían, que iban desde Homero hasta Propercio, y nos descubre que Tibulo gustaba y era conocido antes de que Augusto gobernara. Ya entrado el imperio, Marcial, el poeta de Bilbilis, cerca de Calatayud, que vivió del año 40 al 104 después de Cristo, un poeta popular al que leen desde el centurión hasta el propio emperador o las matronas a escondidas, quien escribe libritos prácticos como Loxenia o Apoforeta, compuestos de poemas muy breves, a modo de etiquetas para acompañar regalos. Aquel cuyos lectores pueden encontrar regularmente sus obras en las librerías. Ese mismo por el que algunos revientan de envidia porque todo Roma lo lee y es tan conocido que en la calle lo señalan con el dedo, tiene como primeros lectores y críticos a sus amigos, a Prisco, a Cesio Sabino o a su admirado Apolinar, en cuyo juicio confía de tal modo que si éste da el visto bueno a su libro, el libro no solo no tendrá que temer las burlas de los malintencionados, sino que nunca servirá para que los niños pintarrejeen en su dorso, ni se convertirá en envoltura de salazones y caballas. Y entre esos primeros lectores se encuentra su querido Faustino, que ha merecido tener antes que ninguno sus nimiedades o bagatelas, como el propio Marcial las llama. Todos ellos son quienes lo corrigen y también quienes lo divulgan. No es un lector de mi libro, dice Marcial de su amigo Aucto, es el libro mismo. Se sabe de memoria y recita mis libritos aunque estén lejos. Un contemporáneo de Marcial, Plinio el Joven, un rico abogado y escritor que ocupó altos cargos políticos, al que acudiremos en más ocasiones pues su correspondencia resulta muy sabrosa, en una carta dirigida a su amigo paterno le explica: «Recibes con esta carta mis endecasílabos. Tendrás una prueba de lo que valoro tu juicio, porque yo quiero someter a él toda la recopilación y no pedir elogios de piezas escogidas. Ruego tu franqueza para decirme de mi librito lo que dirías a otro. No te pido nada difícil». Las palabras de unos y otros, por tanto, descubren la lectura como un acto de amistad que exige la participación activa de los amigos en la obra. Marcial confiesa que se sentirá tranquilo con el libro que corrijan sus íntimos amigos Severo o Segundo, pero Plinio todavía es más explícito. Algo molesto porque determinadas personas habían criticado que leyera públicamente sus versitos, nos revela que las razones que le llevan a hacer lecturas públicas de sus libros son: en principio, porque el que lee su obra, por respeto a sus auditores, la cuida con más atención. Luego, porque si le sobreviene duda sobre algún punto, lo resuelve a partir de un consejo. Además, porque muchos hacen advertencias, pero aunque no las hicieran, lo que cada uno de los oyentes siente se percibe a través de su gesto, de sus ojos, de sus movimientos de cabeza, de sus murmullos, de su silencio,
indicaciones suficientemente claras como para distinguir la verdadera opinión de la cortesía. Y si alguno de los asistentes, por casualidad, se preocupara de volver a leer la obra escuchada, se daría cuenta de que hay en ella cambios y suspensiones, a veces inspirados por su propio juicio, aunque no me haya dicho nada. Pero me estoy justificando como si hubiera invitado al público a un auditorio y no a unos amigos en mi apartamento. Y repite con frecuencia estas lecturas, invitando a comer a su casa a sus más próximos, a fin de que adviertan faltas en sus discursos o poemas que a él se le han escapado. De todos los escritores romanos que han llegado hasta nosotros, Plinio es tal vez el que mejor nos ha comunicado ese trabajo que los amigos aportan como lectores correctores, la labor que realizan estos en la transformación del texto, la necesidad, por tanto, de su competencia. Y las confidencias de estos autores latinos nos llevan a hacer una reflexión sobre el libro en la antigua Roma. El libro en Roma no puede separarse de la requitatio, es decir, de la lectura pública. La lectura, que ya sea entre los más íntimos en casa particulares o no auditorios, resulta clave para la publicación y difusión de los libros. Al menos en época imperial, la publicación de un libro era un proceso gradual que comenzaba por dar a conocer el texto a uno o varios amigos. Corregido el manuscrito, se ampliaba la difusión mediante una lectura pública, pero ante un auditorio todavía no anónimo, sino ligado al autor por lazos de amistad y también de clientela. Auditorio que ejercía una función crítica. Pasada esta segunda prueba, el autor consideraría terminada la obra y haría copias a su cargo que enviaría a aquel a quien se la dedica e inmediatamente después a sus amigos y finalmente daría el permiso para que a partir de esas copias se hicieran otras y entonces perdería el control del libro. Escuchemos de nuevo a Plinio. Yo no quiero ser elogiado mientras recito, sino después al ser leído. Por eso no paso por alto ningún procedimiento de corrección. En principio repaso conmigo lo que escribo, luego se lo leo a otros dos amigos. Después paso el manuscrito a otros para que lo anoten. Si las notas me hacen dudar, de nuevo las sopeso con una o dos personas. Por último, leo la obra ante varios auditores y créeme, es el momento en el que más corrijo, pues el respeto a los auditores, el amor propio, el temor a un fracaso son excelentes jueces. El miedo, sí, el miedo es el más extraordinario de los correctores, pero no solo invitar al pueblo, sino a unos escogidos en los que confío. La presencia del público, sobre todo de ese público escogido, puede, pues, llegar a tener significados, efectos sobre un libro. La lectura es entonces una reescritura y los lectores, auditores, se convierten en coautores de la obra. Pero además, esta práctica de la lectura vinculada a la amistad convierte el acto de leer en un hecho muy grato. Comentaba el mismo Plinio que no sabía si iba a escuchar a su amigo Ticinio, que ofrecía una recitación, es decir, una lectura pública, porque debía o por puro placer, pues sentía auténtica pasión por la obra de aquel. Estas lecturas públicas constituyen uno de los elementos más originales de la cultura romana, una particular manera de acercarse al texto, ya que se hace a través de un doble lector, el que recita, que se apropia del texto con sus ojos y lo transmite con su voz, y el que escucha, el lector oyente, el auténtico lector. Esta lectura mediatizada, ya sea por el propio autor que lee su libro o por el lector profesional, exige un lector auditor muy especial, que no se deje seducir por la puesta en escena de la lectura, pero además reclama un recitador que sepa transmitir la obra sin cansar ni aburrir y al tiempo evitar que su acción, su voz, produzca efectos sobre lo escrito. Sin embargo, esto prácticamente es imposible, incluso si es el propio escritor el que lee el texto, se ve afectado, como sucede con Silio Próculo, que lee un libro suyo a su amigo, nuestro citado Plinio,
y después de haberlo escuchado, le escribe. Me parece que ya puedo contestarte que tu obra es hermosa, en la medida en que puedo valorarla por esa lectura que hiciste delante de mí. Si es que no se me impuso tu manera de leer, pues lees con tanta dulzura, con tanto arte. Ciertamente es un riesgo que necesariamente se corre en una práctica tal de la lectura, ya que los oyentes leen el texto a través de los ojos, la voz y el cuerpo de un tercero, que aun sin quererlo lo altera. Y es en esta difícil tensión en la que se mueven los escritores al hacer una lectura pública de sus libros. Por eso Plinio, que es consciente de que no lee bien sus poemas, se ve obligado a elegir un lector, pero lo hace con gran cuidado y decide llamar a un lector no demasiado bueno, solo quiere que sea mejor que él, pues desea una lectura sin teatralidad, neutra, más bien familiar, una lectura entre amigos. Ahora bien, en numerosas ocasiones, con un auditorio más amplio, al que no se le pide una crítica constructiva, sino sobre todo el aplauso fácil, resulta más eficaz un lector como el que describe irónicamente Persio en una de sus sátiras. Cuando después de haber enjuagado tu modulada garganta con un líquido clarificador, leas por fin desde una elevada silla tus obras, repeinado y resplandeciente, con tu toga nueva recién almidonada y tu anillo natalicio de ónice, desmayado, con la mirada lánguida, entonces podrás ver cómo la bien cebada flor y nata de Roma tiembla de manera indecorosa y con la voz agitada, mientras tus poemas les penetran en los riñones y sus partes más íntimas sienten el cosquilleo del verso trémulo. Así pues, parece que en el que lee, como en un actor, se impone la presencia física, su peinado, su vestido, y utiliza técnicas y busca procedimientos hasta hacer de la lectura casi un acto erótico que cause un enorme placer. Por tanto, la palabra, el hecho de que el libro escrito pase por los oídos, es en Roma algo fundamental. Escuchar y recitar en latín son verbos de la lectura. Parece ser la palabra y no la escritura la que fija un texto. Un libro no escuchado viene a ser un libro no leído, y los escritores echan de menos esos oídos. Así se lo manifiesta Marcial, que se encuentra en su casa de Bílbilis a su querido Prisco. Siento necesidad de los oídos de la ciudad, a los que estaba acostumbrado, y me parece que pleiteo ante un tribunal extranjero, pues si hay en mis libritos algo que pueda agradar, me lo dictó el oyente, aquella sutileza de opiniones, aquella agudeza de asuntos, las bibliotecas, los teatros, las tertulias, en suma, todo lo que he dejado por afán de tranquilidad, lo deseo como si me lo hubieran arrancado. Y resultan conmovedoras las palabras de Ovidio, otro de los grandes poetas latinos, cuando desde su triste exilio en Tomis, a orillas del Ponto, escribe: «Pero no tengo a nadie a quien poder recitar mis poemas, ni que puedan entender mis palabras latinas. Es para mí mismo, ¿qué otra cosa puedo hacer para quien escribo?». Pero las lecturas públicas no solo eran una especial presentación de libros, especial en la medida en que el libro no estaba aún acabado y los invitados a ellas podían provocar correcciones con sus gestos y sugerencias. También había lecturas de obras ya consagradas que llenaban odeones y teatros. Se sabe que las bucólicas de Virgilio fueron representadas varias veces en el teatro. Ovidio cuenta que cuando abatido pasaba sus días de destierro en aquellas bárbaras y heladas tierras, recibió de un amigo la grata noticia de que sus poemas se bailaban en un teatro repleto y se aplaudían sus versos. El satírico Juvenal recuerda el triunfo de la Tebaida que con hermosa voz recitaba Estacio, su autor, y recomendaba que fueran a escucharle. Y Horacio se lamenta de que la gente corriente prefiere a los autores antiguos hasta el punto de ver apretada en un teatro de Roma a Plauto o a Terencio, que habían vivido 3 siglos antes, mientras odia y desprecia a los autores contemporáneos.
Sin duda, este espectáculo de leer obras en público fue un eficaz procedimiento de difusión de los libros, en la medida en que en Roma la lectura no era tarea fácil. Aun pensando que la escritura de la mayoría de las obras no fuera en cursiva o semicursiva, letras difíciles de entender, a partir del siglo I se puso de moda la escritura continua, sin separación de palabras, lo que requería un notable esfuerzo para no hacer falsos cortes y para la comprensión del texto, que no todos los lectores estaban dispuestos a realizar. Ahora bien, con ser muy habituales esas lecturas públicas, no sustituían a la lectura individual, aquella que se hace con un libro en las manos. Tal vez los testimonios de este tipo de lectura resulten menos expresivos, pero leer en solitario lo haría Cicerón en sus casas de Formia o de Túsculo, como lo harían todos los escritores citados y los amigos a quienes éstos enviaban sus libros, bien para que los corrigieran o para amenizar las horas libres. Los autores también solían regalar sus obras a los amigos que viajaban o estaban lejos de Roma, y así leemos que hizo Marcial cuando regaló a su amigo Flavo, que marchaba a Bilbilis, el pueblo del poeta, el último libro de sus epigramas para que se distrajera durante la travesía en barco. No imaginamos a Flavo sino disfrutando del libro individualmente. Del mismo modo, leería en solitario Julio Floro, que en tierras de Germania y de Panonia, donde se encontraba en una misión con el emperador Tiberio, se queja de que Horacio tarde tanto en mandarle sus últimas obras líricas. Y leería para sí mismo el centurión que hojeaba el libro de Marcial en las heladas tierras géticas. Y sobre todo, lectura individual parecen hacerlas las mujeres. La casta Lucrecia, que delante de su marido se ruborizaba y dejaba de leer las picantes bromas de los epigramas del poeta bilbilitano, y Licisca, a quien este mismo poeta le dedica versos para que una vez leídos enrojezca y se encolerice. Y Pola, la mujer de Lucano, a la que éste le escribe: Pola, reina mía, si coges mis libritos no recibas mis bromas con ceño fruncido. Y la propia mujer de Plinio, que lee y relee las obras de su marido. Un tipo de lectura así es la que pide Apuleyo para su Asno de Oro. Al comienzo de esta obra invita al lector a leer su novela lépido susurro, es decir, con un agradable susurro. Entre estos lectores ya no se ven solo unos lectores cultos o cultísimos, porque también había en Roma lectores mucho menos preparados, como ese centurión y quizá alguna de estas mujeres. Se sabe que existió un público lector que fue aumentando progresivamente desde el siglo II a.C. hasta los primeros siglos del Imperio. Un público minoritario, pero suficientemente amplio como para poder mantener una producción literaria y librera de contenidos culturales variados, pues había ido apareciendo un público de lectores nuevos, un público medio que alcanzaba incluso a la clase medio-baja y que, sin ser muy instruido, se distanciaba de la gran masa analfabeta que también formaba parte de la sociedad romana. Entre ellos estaría esa muchedumbre que nos da a conocer Cicerón, que, incapaz de distinguir la filosofía de una falsa filosofía más fácil de comprender, enloquecía por los libros del epicúreo Amafinio. O aquellos otros acerca de los que el orador latino se hace la siguiente pregunta: ¿y por qué hombres de ínfima condición, que no tienen esperanza alguna en tomar parte en los asuntos públicos, e incluso los artesanos, se deleitan con la historia? Todo, pues, nos indica que la filosofía o la historia llegaban a las clases sociales más bajas, a los semianalfabetos o analfabetos auditores que buscaban en ellas no tanto el provecho como la satisfacción, no solo aprender, sino especialmente entretenerse con un libro y aliviar sus penas. Los libros de historia fueron siempre muy queridos por el pueblo romano. Plinio, un siglo más joven que Cicerón, proyectaba escribir un relato histórico y reconocía que el éxito solo lo podía prometer precisamente la historia, porque, escrita bien o mal, eso da igual, gusta, ya que los hombres son curiosos por naturaleza y se dejan seducir por chismes y cuentecillos. El autor o autores de la historia augusta, que vivieron en el siglo IV, reconocen que no escriben con un tono elevado,
sino con sencillez, y que para satisfacer la curiosidad de sus lectores, lo que han pretendido es contar muchas cosas. No prometen elegancia, sino hechos. Así que parece que los lectores de este siglo, el siglo IV después de Cristo, continúan disfrutando con la biografía, las historias noveladas o los epítomes de historia. Y en estos siglos tardíos, los escritos apócrifos o los martirios y las vidas de los santos, que venían a ser una reelaboración de la literatura de entretenimiento pagana, con historias de viajes y aventuras y sucesos milagrosos, debían ser libros muy leídos entre los cristianos. Cuenta Sulpicio Severo, autor de la vida de San Martín, que un amigo suyo le decía: «Nunca se aparta este libro de mi mano. Te voy a contar cómo apenas hay un lugar en el orbe de las tierras donde no se haya divulgado. El primero en introducirlo en Roma fue Paulino. Como se lo quitasen de las manos por toda la ciudad, vi a los libreros exultantes porque nada poseían más lucrativo. Con seguridad nada se había vendido con mayor rapidez y más caro. Cuando llegué a África ya se leía en toda Cartago, únicamente no lo tenía aquel presbítero de Cirene, pero cuando yo se lo proporcioné lo copió. ¿Y qué voy a hablar de Alejandría? Allí a todos les es más conocido que a ti. Ha recorrido Egipto, Nitria y la Tebaida y todos los reinos de Menfis. Hasta yo vi que en el desierto un viejo lo leía». Pero retrocedamos al siglo I, cuando comienza a crecer el número de lectores. Estos lectores anónimos de los que Horacio sabía que no podía prescindir, pero con los que se niega a ser amable o condescendiente, y por el contrario, a los que se dirige el rompedor Ovidio, el primer escritor moderno. Él revoluciona la relación del autor con el público. Sus páginas suponen la apertura, como ya he dicho, de un diálogo entre el escritor y un público general y desconocido al que no considera de élite y al que llama con afecto populus, plebs o media plebs, y se adapta a sus gustos y exigencias, pues para deleite y entretenimiento de esos lectores escribe. Para los que escribe también sus epigramas Marcial, el poeta de lo cotidiano, que incluso les indica las librerías donde pueden comprarlos. Por ejemplo, en la librería de Atrecto, de la Vía Argileto, frente al foro de César, o en la de Segundo, en el foro de Vespasiano. Receptores todos ellos muy diversos, de todas las capas sociales, y que llegan al libro movidos exclusivamente por el placer o por el prestigio de la lectura, compradores y oyentes de una literatura de evasión, de una literatura de consumo. Y entre esta literatura de evasión se hallaban los libros eróticos, que leían desde los más cultos a los simplemente alfabetizados, pues además de la elaborada poesía erótica de Ovidio, existía una literatura menor, los impúdicos cuentos milesios que entretenían a los oficiales del ejército, como nos narra Plutarco, o los libros obscenos de la poetisa Elefantide, que deleitarían a muchos y alegraban las veladas del emperador Tiberio en Capri. No faltaban tampoco los poetas picantes, como los de los Priapeos, ni los libros de astrología y magia, ni los manuales de cocina o de deportes, o los libros mistéricos y religiosos. Ovidio, en una de sus tristes, un entrañable libro de cartas escrito en su exilio, nos brinda una especie de bibliografía de tratados o libritos sobre actividades del tiempo libre. Una lectura didáctica y placentera a la vez, que encontraría espacio en las casas de todos los estratos sociales y culturales. Tratados sobre juegos de azar o sobre juegos de pelota, pequeños libros de natación o dedicados al juego del aro, tratados de gastronomía y de buenos modales o libros sobre el cuidado de la cara y del cuerpo. Todos ellos extraordinarios regalos para las Saturnales, del mismo modo que entre nosotros, un libro de cocina, de fotografía o de bricolaje se convierte en un típico regalo de Navidad, porque parece que en Roma el libro era un obsequio habitual en estas fiestas del mes de diciembre, las Saturnales, que el cristianismo transformó en nuestras Navidades. Por los fragmentos hallados en los papiros de Osirrinco, también parecían abundar en las librerías libros en los que la imagen ocupaba el lugar principal, mientras el texto se reducía a un pequeño espacio.
algunos de ellos de escaso valor literario, una especie de cómic, como el volumen que relata los trabajos de Hércules, que recuerda las historias narradas a través de viñetas. Los testimonios que salpican aquí y allá las obras que han llegado hasta nosotros nos permiten conocer la existencia de una literatura con la que disfrutaban los intelectuales romanos, las élites más cultivadas, y otra considerada inferior, de entretenimiento, demandada y apreciada por los menos instruidos. Si bien muchos de aquellos, lectores exquisitos, seguramente también se acercarían a esta literatura popular, y algunos de los iletrados serían capaces de leer, aunque con limitaciones, los textos más elaborados de la gran literatura. Así, no es imposible pensar que novelas como El satiricón de Petronio, que ironiza sobre las costumbres y valores sociales de la época, o El asno de oro de Apuleyo, una narración alegórico-picaresca, gozaran de una lectura transversal, de una circulación transversal, destinada tanto a un público culto, capaz de leer por encima de la literalidad del texto y de reconocer las referencias culturales y otras claves más o menos veladas, como a un receptor de instrucción medio-baja cuyo interés se centraría sin más en la intriga narrativa. Este público lector, que fue en aumento en los 3 primeros siglos del Imperio, que constituyen la época de mayor alfabetización de la civilización grecorromana, se extendió por todas las provincias y dio lugar al desarrollo del comercio librario. Ya hemos citado algunas librerías de Roma, pero aún conocemos más, las que estaban en el barrio de Sigilario o las de los Sandalarios y otras de Italia, como la que recuerda Ologelio, que encontró nada más desembarcar en el puerto de Brindisi, en la que se vendía a muy buen precio, tanto que le resultó sorprendente, libros griegos de prodigios y narraciones fabulosas de autores de gran prestigio que se hallaban en un estado lamentable de abandono, y compró un estupendo lote por una exigua cantidad. Este comercio floreció a partir de Augusto también en todo el imperio. Marcial dice que sus libros se vendían en la Galia, en Hispania, en Britania y hasta en la hermosa Viena. Y a Plinio le produjo gran alegría que sus libros se vendieran en Lyon, donde desconocía que hubiera librerías. De modo que estas informaciones que los distintos autores deslizan en sus textos prueban que los libros eran objetos deseados tanto en Roma como fuera de ella. Pero a la par que aumentan las tiendas librarias, aumentan las bibliotecas. En época imperial llegó a ser habitual que las casas de los más ricos tuvieran su biblioteca. Entre los grandes escritores o intelectuales romanos había auténticos bibliófilos. Hemos visto a Ologelio comprando libros. Cicerón y su amigo y editor Ático no paran de llenar sus bibliotecas con libros que copian o que compran o que les regalan. Séneca siente verdadera pasión por la suya. El tiempo libre sin libros, dice, es la propia muerte y sepultura de un hombre todavía vivo. Había también coleccionistas de manuscritos autógrafos, de los que nos habla otro Plinio el Viejo, autor de una gran enciclopedia titulada Historia Natural. Y en el siglo II se tienen noticias de personas que pagaban altos precios por los libros de autores ya considerados clásicos como Cicerón y otros, editados por Ático, el gran editor de Roma. Y Marcial, por su parte, confiesa que su primer libro de poemas, en una edición de lujo propia de bibliófilos, costaba 5 denarios, más o menos unos 33 euros, bastante dinero para un pequeño libro. Los libros antiguos eran los más caros, muy valorados por determinados compradores. Hay noticias de que algunos libreros poco honrados sometían los rollos nuevos a un tratamiento especial que les amarilleaba, dándoles un aspecto envejecido. Libros que seguramente compraría más de un nuevo rico para adornar su biblioteca. ¿Y dónde leían esos aficionados a la lectura, a quienes su nivel de vida no les permitía el lujo de tener una biblioteca en casa? ¿En las bibliotecas públicas? No tenemos noticia de ello, aunque sí se conoce la existencia de estas bibliotecas.
César intentó crear una, pero no se llegó a abrir. La primera fue la de Asinio Polión. Augusto abrió dos, una en la del Templo de Apolo en el Palatino y otra en el Campo de Marte. Y Vespasiano creó una en el Foro de la Paz, llamado también Foro de Vespasiano. A comienzos del siglo II había en Roma 7 bibliotecas públicas y en el siglo IV se habla de 28 o 29 bibliotecas públicas en Roma. Y todas las provincias tenían bibliotecas. Con todo, parece, por la información que tenemos, que las bibliotecas públicas se utilizaban no como espacio de lectura para todos, aunque para ellos se crearan, sino más bien para consultar determinados pasajes o para buscar libros que no se encontraba fácilmente y para discutir sobre ciencia o literatura. Por tanto, eran frecuentadas en realidad por un público erudito, por escritores o estudiosos. Quizá los lectores de obras de entretenimiento frecuentarían más bien las bibliotecas construidas junto a las grandes termas, de donde sacarían libros que leerían y comentarían en los baños, lugares que constituían agradables ámbitos de relación social. Las termas romanas en realidad eran como nuestras cafeterías. Ellos se reunían allí para charlar, para leer, para bañarse y para disfrutar con los amigos. No era puramente el baño lo que hacían, sino que era un lugar de relación. De manera que este paseo por los espacios de la lectura y de los libros en Roma nos brinda una perspectiva del libro como un objeto de satisfacción y de placer. En primer lugar, para los escritores, porque les proporciona prestigio y fama imperecedera. Sin duda, el hecho de que un gran número de romanos, en especial de las clases elevadas, se entregaran al goce de escribir a partir del siglo I después de Cristo, se explica por el hecho de que los honores que en tiempos de la República les procuraban la política o el ejército, ahora sin guerras y con emperadores al frente del gobierno, se lo procuraba la creación literaria. Pero también para los lectores el libro es un instrumento placentero. Para unos porque entretienen sus socios con ellos, para otros porque además de llenar su descanso se convierte en un vehículo de amistad, en un instrumento que teje redes de afectos e incluso resulta imprescindible en las relaciones sociales. Sin embargo, todo placer conlleva ciertos riesgos y peligros, y estos no están ausentes de los libros. Los primeros peligros afectan a los propios autores, pues una vez que un escritor ha decidido que un libro está terminado y da vía libre a su difusión, pierde en mayor medida el control sobre el mismo. Y el libro puede verse sometido a diferentes avatares. No está exento de la manipulación o del plagio, puesto que ya no le pertenece al escritor, pues en Roma no existían derechos de autor. No resulta difícil entonces que algún desaprensivo se apropie de una obra ajena y la difunda como suya, lo que hacía un tal Fidentino con los versos de Marcial, al que el poeta irritado le dedica más de un epigrama. Aquí hay 2 epigramas. Uno dice: corre el rumor de que tú, Fidentino, recitas en público mis versos como si fuesen tuyos. Si quieres que se atribuyan a ti, compra al menos mi silencio. Tiene varios dedicados a Fidentino, que le plagiaba permanentemente. Ni tampoco resulta extraño que un librero edite libros sin el permiso del autor, de lo que se lamenta Quintiliano, porque se han difundido sus discursos sin las correcciones pertinentes. Estas ediciones piratas, llevadas a cabo por libreros, eran bastante corrientes en Roma, solían ser de baja calidad y se vendían baratas. Por supuesto, el fracaso es para un autor el peor de los peligros. Son varios los escritores latinos que se duelen del posible destino que puedan tener sus obras. Horacio manifiesta un singular recelo a que sus libros no gusten a muchos, por eso no quiere que se vendan en las librerías, porque piensa que el vulgo no sabe apreciarlos y si no se venden acabarán exportadas a provincias en el mejor de los casos o comidos por las polillas, como pronostica con ironía que le pueda suceder a su primer libro de epístolas. Aunque todavía caben otros destinos para las obras que nadie compra. Por ejemplo, que los niños pintarrajeen en su dorso o convertirse en envoltura de salazones, caballas o atunes,
como vimos que nos decía Marcial. El servir de cucuruchos para pescado, ya sea tópico literario o realidad, es un fin del que nos hablan romanos de muy diferentes épocas. La decepción y sinsabor del fracaso literario en Roma no se debía tanto a razones económicas, pues de la literatura solo podía vivir aquel que era rico o estaba apadrinado por un generoso mecenas, como no se debía tanto a eso, como a no poder llegar a alcanzar la fama y el prestigio social, tan ansiado por quienes se entregaban a la creación literaria, algo que no difiere mucho de lo que puede suceder hoy. Otro peligro fue la bibliomanía, o dicho de otro modo, los falsos bibliófilos. En la medida en que el libro era un objeto deseado porque proporcionaba conocimientos, gozo y diversión, pero igualmente porque era un signo de prestigio social y de riqueza, existieron entre los romanos bibliófilos auténticos y falsos bibliófilos. Y estos últimos, sin duda, constituían una amenaza para los libros y para la lectura. Eran esos nuevos ricos que retrata Petronio en el Satiricón, atraídos más por la forma que por el contenido de los volúmenes. Los mismos que comprarían en tiempos de Catulo, siglo I a.C., los libros de Sufeno, un poeta grosero, pero que escribía en papiros de primera calidad, en rollos nuevos con lomos flamantes, cordones rojos para los estuches y todo rayado a plomo y alisado con la piedra pómez, haciendo de ellos decorativos adornos para las bibliotecas de sus casas. Y los mismos a quienes un siglo más tarde critica Séneca con estas palabras. Para muchos que ignoran hasta las primeras letras, los libros no son herramientas del saber, sino adornos de salones. ¿Qué razón tienes para disculpar al individuo que se hace con estantes de cedro o marfil y busca las obras de autores desconocidos o mediocres mientras bosteza entre millares de volúmenes y se recrea a lo sumo en los lomos y en los títulos? Así pues, en casas de las personas más desidiosas verás las obras completas de oradores, de historiadores en estanterías que llegan hasta el techo. Y continúa reprochándoles que consideren la biblioteca como un adorno indispensable de la casa, como tener baño frío y caliente, y que compren las codiciadas obras de los grandes talentos para ornamento y decoración de las paredes. Esta acumulación de libros como mero digno de distinción y de riqueza fue siempre criticada por los auténticos lectores, como hace el poeta Ausonio, nacido en Burdeos en el siglo IV, en este poema que dedica a un tal Filomuso. Has comprado libros y llenado los estantes, Filomuso. ¿Crees que ya estás educado gracias a ellos? ¿Que eres culto ya? Si hoy te compras cuerdas, lira y plectro, ¿crees de verdad que mañana te pertenecerá el reino de la música? El libro podía convertirse también, y este es otro peligro, en un asunto de compromiso, no siempre agradable, en ocasiones incluso molesto. Hemos visto de qué modo entre los latinos el libro se hallaba vinculado a la amistad, pero la tarea de leer el libro de un amigo resultaba algo muy gustoso unas veces, como nos contaba Plinio, e insufrible otras. Escuchar o leer el libro del amigo podía llegar a ser un trabajo bastante pesado. Marcial dedica a Ligurino, famoso por invitar a cenar a sus íntimos solo para leerle sus composiciones, este sarcástico epigrama. El verdadero motivo y no otro de invitarme a cenar a tu casa, Ligurino, es tu empeño en leerme tus versos. Nada más quitarme las sandalias, en medio de las lechugas y la salsa, se me ofrece un libro de gran tamaño. Nos leen un segundo libro mientras esperamos el primer plato. Se lee un tercero y todavía no hemos probado los postres. Y todavía sigues leyendo un cuarto y un quinto libro. Si me sirvieras tantas veces un jabalí sería insoportable. Pues como no regales tus malditos versos a las caballas, vas a cenar tú solo en tu casa, Ligurino. Su contemporáneo Juvenal parece tomarse ante sus plúmbeos amigos escritores una pequeña venganza con su libro de sátiras que comienza así. ¿Siempre voy a ser yo un mero oyente? ¿Nunca me voy a desquitar, aunque me haya atormentado tantas veces un cordo enroquecido con la lectura de su Teseida?
Impunemente me habrán hecho perder el día entero un voluminoso Téléfo o un Orestes, escrito apretadamente incluso en el margen superior, y con este comienzo escribe sus sátiras para entregárselas también a sus amigos para que las lean. Pero si la lectura en Roma estaba íntimamente ligada a la amistad, no hay que olvidar que se hallaba también estrechamente unida a la vida social. Una lectura era para muchos un espacio de relación, sobre todo esas lecturas públicas que se institucionalizaron en el imperio y que resultaron ser un auténtico fenómeno sociocultural. Esa costumbre que al parecer introdujo y puso de moda Asinio Polión y tras las guerras civiles en medio de cierta ociosidad política llevó a las clases altas y poco a poco a las menos altas también a disfrutar e incluso apasionarse por la literatura, hasta el punto de transformarse en un entretenimiento exigido por el público. El éxito de tales reuniones culturales fue inmediato y se extendió a través de los años, llegando a convertirse en un inmejorable medio de entablar relaciones y pasar el rato con los amigos. Pero el éxito de un lado y de otro, ese ir por pasar el rato con los amigos o por compromiso, condujo a que estas lecturas colectivas de libros fueran causa de males y ofensas tanto para las obras como para los autores. De ahí la indignación que le causó a Plinio la pasividad de ciertos oyentes que asistían a la lectura ofrecida por un amigo y que le hace exclamar: se leía un libro absolutamente perfecto. 2 o 3 auditores muy expertos, según les parecía a ellos mismos y a unos pocos, lo escuchaban como sordomudos. Ni un movimiento de labios, ni un gesto de manos. No se levantaron ni una vez. ¡Qué gravedad! ¡Qué sabiduría! Mejor digamos, qué indiferencia, qué insolencia, qué siniestrez emplear un día entero en ofender, en dejar como enemigo al que era íntimo amigo cuando llegaron. Y si esta pasividad indigna a Plinio, no le enfada menos el desinterés mostrado por muchos otros, que revela que su asistencia a las salas de lectura estaba motivada no por la curiosidad, el deseo de saber o el gusto de escuchar una nueva obra, sino más bien por dejarse ver o por puro compromiso al haber sido invitados. Plinio, nuestro cronista para estas celebraciones, nos describe la actitud y la mala educación de estos lectores auditores. La mayoría, dice, se sientan en unas salitas y mientras se ofrece la lectura charlan. De vez en cuando preguntan si ya ha llegado el lector o si ha pronunciado el prefacio o si la lectura ya está muy avanzada. Entonces, solo entonces, entran, sin prisa y vacilantes. Ni siquiera se quedan hasta el final. Unos se van con disimulo y procurando no ser vistos. Otros lo hacen abiertamente y sin vergüenza. Sin duda, la situación política había influido y modificado la actividad literaria. Una literatura comprometida fue dejando paso a otra más artificiosa, a una literatura de salón que dio lugar a la expansión de las recitaciones que tanto impacto causaron. Un año fue tal la producción de los poetas que durante todo el mes de abril apenas pasó un día sin que se hiciera una lectura pública. Y la moda llevó al abuso, y este desembocó en el deterioro y disminución de la calidad literaria en atención a la demanda. Se perdió originalidad en favor de lo ya conocido por temor a que la innovación no gustara al público. Los escritores parecen servirse de un catálogo de imágenes y metáforas tópicas que hacen que el estilo de cada uno pierda identidad y espontaneidad. La moda de lecturas de salón trajo igualmente consigo la incapacidad de distinguir entre buenos y malos autores, todo lo cual despertó la irritación de los más críticos. Y entre los peligros del libro, y con esto termino, el más violento seguramente fue la censura. Un libro es un arma muy potente. Quien lee un libro sufre el riesgo de no ser ya el mismo. Con la lectura realiza un viaje, un camino que le transforma en algún otro. Por ello, la capacidad de seducir, de convencer, de contagiar ideas que un libro posee no ha escapado nunca a aquellos que detentan el poder. Así que de manera más o menos vehemente e implacable, según quien gobernara, la antigüedad romana ejerció la censura literaria. Durante la República puede decirse que se disfrutó de libertad para expresar de palabra o en escritos ideas de carácter político,
La represión en estos años fue sobre todo de tipo religioso y no tanto dirigida a atacar los fundamentos de la religión romana como a los rituales. Los libros que se destruyeron eran aquellos que trataban de nuevos ritos de adivinación y de prácticas mágicas. A partir del Principado de Augusto, un sutil procedimiento de censura fueron las bibliotecas públicas, pues a través de ellas se ejercía un control sobre los libros. En sus estantes solo se encontraban las obras que los emperadores querían. Nada que no les agradara se guardaba entre sus paredes. De ello da buena cuenta el poeta Ovidio, al que Augusto condenó al exilio a causa, según el propio poeta confiesa, de un error y de un libro, El arte de amar. Él mismo dice: mis poemas hicieron que el César condenara mi persona y mis costumbres a causa de mi arte. Se refiere al arte de amar, cuya desaparición ha sido ya ordenada. A pesar de la confesión de Ovidio, se cree que el libro fue un mero pretexto y que el castigo se debió a algún asunto personal que afectaba al emperador. Con todo, sus libros y sobre todo el Ars Amandi se retiraron de las bibliotecas. El periodo imperial, que va del siglo I al siglo IV después de Cristo, ofrece altibajos en el ejercicio de la censura en función de sus dirigentes. En la dinastía Julio-Claudia fue sin duda Tiberio el mayor represor y su dura censura fue fundamentalmente de carácter político. Muchos literatos cayeron por escribir poemas infamantes, los llamados Carmina Probrosa, contra el emperador. Por esto, Helio Saturnino fue precipitado desde el Capitolio y se quemaron sus libros, igual que los de los otros condenados. En el reinado de Tiberio se ordenó la cremación de todas las obras de Cremucio Cordo, autor de unos anales o historia de los hechos de Augusto, en los que denominaba como últimos romanos a Bruto y Casio, por lo que se le acusó de un delito de lesa majestad, lo que supuso un gran escándalo. Inútil quema, pues Marcia, la hija de Cremucio, tenía escondido un ejemplar que fue publicado en tiempos de Calígula y los escritos de Cordo fueron leídos con avidez en generaciones posteriores, según cuenta Quintiliano. Entre los Flavios fue Domiciano el censor más férreo. Su reinado, como hombre culto, prometía tranquilidad para las letras. Sin embargo, tomó como modelo a Tiberio, cuyas memorias leía con pasión, y persiguió duramente a los escritores. Quemó los libros de los estoicos, a los que expulsó. Condenó a muerte a 2 escritores, Junio Aruleno Rústico y Herenio Seneción, y mandó quemar públicamente los libros de estos en el foro porque habían escrito unas biografías elogiosas de 2 opositores suyos. El siglo II es una época ilustrada y de liberalismo político, pero de quiebra de la religión tradicional precipitada por la entrada en Roma de nuevas o desconocidas creencias, el judaísmo, el cristianismo y otras religiones mistéricas que se difunden con enorme rapidez y cuyos escritos se convertirán en el blanco de la censura de este siglo y de los siglos posteriores. Se continúa persiguiendo los libros de magia, siempre perseguidos en Roma, y muchas veces confundidos con textos de carácter religioso. El emperador Septimio Severo requisó todos los libros sagrados, esto es, todos aquellos que consideraba que encerraban alguna doctrina secreta, y los escondió en el sepulcro de Alejandro Magno para que nadie pudiera leerlos. Eran libros de ritos religiosos, de magia, de astrología, de alquimia, y seguramente también estarían entre ellos los libros de los judíos y las Sagradas Escrituras, pues en opinión de muchos romanos todos venían a ser semejantes. Pero esta censura religiosa nos llevaría demasiado lejos y ya va más allá de lo que nos ocupa. Así que se puede concluir que la censura en Roma se ejercitó sobre la religión, la política, la superstición y la pseudociencia. Y acabaré con una reflexión. La censura no dio lugar a una pérdida de libros irreparable, pero sí alteró la selección natural de las obras y falseó el gusto de los lectores, pues por un lado los libros prohibidos despertaban curiosidad y eran leídos más por el morbo de la prohibición que por su auténtico valor, y por otro la censura condicionó la obra de algunos escritores temerosos de cualquier tipo de represión. Muchas gracias.
Bueno, pues muy bien, ha sido interesantísima la conferencia. A ver si hay intervenciones, preguntas, comentarios, lecturas públicas. No, no anda. Espera, a ver. Bueno, si lo dices en Igual se un oye. poco alto. Se ha referido en un momento al tema de la edición. Me parece que se refería a la gran editora Ático. A editor Ático. ¿Podría ampliar un poco más cómo funcionaba el tema de la edición? Porque como no existía, por otra parte, como ha dicho, los derechos de autor y demás, si podía haber ediciones clandestinas o algo más. Sí, realmente ediciones piratas había muchas, porque claro, Ático era el editor de Cicerón. Ático fue el gran editor gran editor de lo que nosotros conocemos, porque es evidente que nos ha llegado lo que nos ha llegado. Probablemente habría más editores, pero los autores que nos han llegado, pues a través de ellos sí que podemos conocer. Ático era el gran amigo de Cicerón y era el editor. Y los editores eran los libreros, aparte de intelectuales. Es decir, había los grandes intelectuales que podían editar y también los libreros. Los libreros, en realidad, aparte de la librería, lo que tenían eran copistas. Ático era el gran editor porque tenía muy buenos copistas. Entonces, cometían pocas faltas, eran buenos copistas y los textos que transmiten, porque era generalmente personas cultas los que copiaban estos textos, pues se transmiten con bastante fidelidad al original. Pero luego los libreros tenían distintos copistas y entonces ellos hacían X copias. Se podía hacer o bien dictando, y había varios que copiaban, o se hacía 2 copias con 2 copistas que copiaban del original y luego a su vez otras más copias y tal, y así se iban multiplicando. Es evidente que cuando tú tenías un editor controlabas más la obra, salvo que se te escapara alguna. A Cicerón se le escapó alguna que Ático se le fue de las manos. Pero si un libro llegaba a una librería, se podían hacer las copias sin que ya el autor lo supiera. Y de hecho, como no había modos de firmar, el modo de firmar no había firma en el libro. El modo de firmar era hablar de uno mismo. En los poemas se dice, pues Ovidio hace no sé qué, entonces ya se sabe que es Ovidio el que habla, o Marcial. El modo de firmar era citarse a sí mismo en la obra, pero muchos de los poemas no tenían tales citas, o generalmente lo que más se plagiaban eran poemas, porque claro, era lo más fácil de plagiar. Igual se cogían unos cuantos, no todos, y era una obra larga, era más difícil. Pero en todo caso era como se hacía, es decir, que las librerías en realidad eran... Los libreros eran editores. Y luego, por supuesto, una vez que a uno le llegaba una copia, podía mandársela a los amigos copiándosela. Y algún amigo te pedía una y la copiabas. O sea que, evidentemente, una vez que tú habías decidido que ese libro estaba editado, se te iba de las manos. Se podía a veces reclamar jurídicamente, no a través del derecho de autor, pero sí de la propiedad privada. Hay algunos juicios o alguna cosa alguna denuncia que se ha hecho de algún libro, pero a través de propiedad privada, de haberse tomado una propiedad privada. ¿De qué vivían entonces los escritores? ¿Que eran todos patricios o tenían mecenas o de qué vivían? Efectivamente, había mucho pobre. De hecho, cuando estas lecturas públicas, porque las lecturas públicas las hacían todos en Roma prácticamente, era como la presentación de los libros, como cuando ahora se hace la presentación de un libro. Los que eran pobres lo hacían en la calle o lo hacían en una salita que le habría prestado alguien en una habitación. Ellos no ganan dinero con los libros. Tenían mecenas y, por ejemplo, en tiempos de Mesala y Mecenas es el que ha dado nombre a los mecenas, evidentemente. Estos los Mesala y Mecenas son del comienzo del imperio, ¿no? Los de Tibulo, los elegíacos y Catulo también, que son los que protegen a estos poetas. Y luego, en tiempos de Marcial,
había unos mecenas, pero que eran más duros. En realidad eran como un patrono y los poetas eran sus clientes. Entonces, como todos los patronos, la clientela era algo que funcionaba en Roma normalmente, es decir, la inmensa mayoría de la plebe del pueblo tenía un patrono, iban por las mañanas a casa del patrono a saludarle y a ver si había trabajo, a ver si les daba algún eso. Pues los poetas estos vivían de ese patrono. De hecho, a veces protestan porque están de algún modo supeditados a lo que el patrono le gusta. Es decir, Marcial, algunos de sus poemas y algunos de esos están dirigidos al patrono. Entonces, pues tienen que someterse a lo que el patrono les pide. Y desde luego no viven tampoco muy bien. Marcial no era... Bueno, Marcial tuvo al final sí porque el emperador le protegió y entonces, bueno, pues él tenía su casa en Bilbilis, vivía, pero en Roma vivía mal, ¿eh? Hay un poema de Marcial, un epigrama muy bonito de los ruidos de la ciudad, que es precioso, que oía él desde su casa. Entonces él vivía en un piso... En Roma había casas de hasta 8 pisos y los que vivían arriba eran los pobres, ¿no? Esto que todavía pasa en muchas casas, ya no, pero en las casas del 19, ¿no? La primera planta tiene como terrazas, balcones y tal, que es la planta noble, y luego van cada vez menos hasta las buhardillas. Bueno, pues eso pasaba en Roma. Y Marcial vivía en una de estas casas, no creo que tan alto, pero en una casa de pisos, claro, no tenía una domus, no tenía una casa particular, vivía en casa de pisos y vivía bastante pobremente. Sí, cuando has citado a Horacio, que parece bastante clasista, ¿no? Que no quería que el vulgo... Sí, entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de población en Roma era capaz de leer? Es decir, cuando citas al vulgo, es que eran capaces de leer, porque yo la idea que tenía es que era muy minoritario, ¿no? El porcentaje de población que podía hacerlo. Y la segunda pregunta es, cuando has citado, cuando empieza el cristianismo en Roma, los primeros que fueron desde Israel, por ejemplo, por coger el caso de Pablo y Pedro, ¿no? Que además murieron en Roma, ¿en qué idioma se dirigían a los romanos? Porque, Pablo hablaría griego porque era de Tarso, pero Pedro, por ejemplo, hablaría arameo. ¿Cómo se entendieron en Roma cuando fueron allí y se encontraron con una población latina? Gracias. Esta pregunta es muy difícil para mí, esta última, pero bueno, intentaré. Con respecto a la primera, ¿cómo era exactamente? La de Horacio, sí, el vulgo. No, evidentemente era minoritaria, pero sí que es verdad que en un momento determinado, a partir de la época de Horacio hasta el siglo II después de Cristo, en esos años, hasta el siglo del primero o segundo después de Cristo, que es esa, era minoritaria, pero sí que consiguieron tener un comercio librario, es decir, que vendían libros, las librerías vendían libros y por lo tanto, pero evidentemente no leían muchos. La lectura era difícil, de hecho, por eso digo que la lectura pública en Roma era fundamental, que cuando se habla del libro en Roma hay que hablar de las lecturas públicas, porque se leía mucho en público, en la calle se leía, en el foro se leía, entonces así aprendían ellos por ejemplo, las pintadas de Pompeya, que hay muchos versos de la gente de los burdeles, de la gente más de los marineros, de los burdeles y tal. Hay muchas pintadas de poemas de autores clásicos, de Virgilio, de Catulo, de Ovidio. Pues se las conocían de memoria porque había también cuentistas en las calles, había pues, las personas que narraban historias. Entonces, todo esto se hacía muy oralmente. El libro en Roma era oral, era en una gran medida oral. Por eso es tan importante. Por eso digo, yo hablo de los libros, porque le dedican mucho más tiempo casi a la lectura pública, porque ese era un modo de difundirse el libro y de leer los libros. Porque es verdad que los libros eran de menos gente más culta. También es cierto que la población de Roma era complicada porque los esclavos, muchos de ellos que eran griegos, eran esclavos griegos, a veces eran los que leían en las casas. Es decir, que ellos eran gente culta, pero era esclavo y ellos leían en las casas. Por lo tanto, en Roma los libertos, que eran antiguos esclavos, algunos de los libertos que luego fueron un poco los nuevos ricos, pero dentro de los nuevos ricos había nuevo rico peyorativo, también habían sido esclavos, pero muchos de ellos habían tenido una formación buena. Incluso en casas nobles, los niños, los hijos de los esclavos que habían nacido allí, a veces se educaban con los hijos del dueño de la casa. Y también
eran capaces de leer. O sea que no estaba en relación con la clase social, sino también es verdad con distintos, había esclavos que leían, y que era gente culta, y luego había gente de clase alta que no leía, que no era capaz de leer. Podía leer un rótulo, podía leer un ese, pero no era capaz de leer un libro. El libro en Roma era difícil de leer, porque es verdad que la lectura era leer difícil, mantener el rollo hasta que pasó el códice, y por otra parte también era difícil la lectura continua, y se puso de moda la lectura continua. Pero bueno, es verdad que había, bueno, suficientemente lectores como para hablar de que hubiera un comercio literario, es decir, que parece que en las librerías sí se vendían libros. Antes de pasar a la segunda, por no salir, te quería yo comentar también que, bueno, de algún modo alguien leía porque en los prostíbulos, los anuncios de la oferta estaba escrita, y hay una de esas... Eso es lo que se llaman semianalfabetos, y esos iban mucho a las audiciones, es decir, claro. Pero eso es lo que se llama semianalfabeto, que pueden leer y escribir, pueden hacer pues frases cortas, no demasiado eso, poemas que se conocen, versitos y tal, y eso es luego, además también toda esa literatura, las pintadas que se hacían ofensivas, ¿no? Sí, son fantásticas. Malamente hubieran funcionado si el receptor no era capaz de leerlo, ¿no? Sí, bueno, la segunda parte ya la he olvidado con esto de hablar, la segunda parte era la... ¿Cómo se expresaban, en qué lengua hablaban? Es verdad, Pablo, y eso. Esta era la que era difícil para mí. Efectivamente, en griego, la calle de Roma estaba en griego. Es decir, en griego hablaban los menos cultos, porque había muchos esclavos y presentes, y los muy cultos, porque evidentemente todos los patricios romanos, como nosotros aquí en nuestra cultura, la gente que puede marcha a Inglaterra, a Estados Unidos a aprender inglés, era obligatorio que la persona culta romana y el que hiciera carrera política pasara por Atenas, aprendiera griego, aprendiera filosofía griega y volviera a Roma. Por lo tanto, las capas altas sabían griego muchos de ellos, y desde luego las capas bajas también. En la calle había... Con respecto a lo que hiciera Pedro, no tengo ni idea cómo hablaría Pedro. Tendría el don de lengua, supongo, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. De todos modos, hay una cosa curiosa. Desde luego, el cristianismo se difundió en latín. Y de hecho, el latín que nos llegó a nosotros, es decir, nuestra lengua española, que es el latín evolucionado sin más, es un latín muy pasado por el cristianismo, porque la vulgarización del latín tuvo que ver con el cristianismo muchísimo. Primero porque se traducían los textos sagrados, había que moverlo lo menos posible porque eran textos sagrados, y al traducirlo del griego y del hebreo se movían muy poquito, y lo que hacían era hacerse calcos, se pasaban giros, expresiones sintácticas y tal del griego y del hebreo que no eran de uso latino, pero que se entendían, y entonces se fue evolucionando la lengua en ese sentido. Y como lo que querían los cristianos era llegar al mayor número de personas, lo que se hacía era vulgarizar la lengua. Es decir, que el latín, yo que he sido profesora de latín vulgar, ahora ya se ha perdido el latín vulgar en los estudios, pero he sido toda la vida profesora de latín vulgar. Entonces, la vulgarización de la lengua, que es en realidad lo que ha llegado la lengua hablada a nosotros, tiene que ver mucho con el cristianismo. Es decir, esto que nosotros decimos, asuntos a tratar, que es un galicismo, pero que nosotros no somos conscientes, porque nosotros toda la vida hemos dicho asuntos que tratar, y Ana Leo lo dice. Bueno, pues eso pasaba un giro griego al latín, eso quedaba, y así se fue evolucionando el léxico y la sintaxis, incluso a veces también la fonética, porque al haber muchos hablantes no latinos, en el siglo I después de Cristo, en Roma había casi 1 millón de habitantes, y casi se puede decir que el 80% no eran de padres latinos, o sea que es evidente que la lengua fue evolucionando con la cantidad de hablantes que había de otras lenguas en Roma. Bueno, yo me imagino que también la lectura oral influía también en la memoria, ¿no? La gente, me imagino... Es que hay una anécdota bastante curiosa relacionada con la censura, si no recuerdo mal, a Labieno le quemaron toda la obra porque, bueno, algunos le llamaban Rabieno porque escribía con muy mala uva, ¿no? Y le quemaron toda la obra, y ahora no recuerdo qué otro autor decía, hombre, si le han quemado así toda la obra, me tendrían que quemar a mí también porque yo me la sabía de memoria.
Efectivamente es así, es que se las aprendían. De hecho, Tácito tiene también en el Diálogo de los Oradores algo parecido a esto, ¿no? Y de hecho se dice, las Sagradas Escrituras, aunque las hubiesen quemado todas, la gente se las sabía. Por tanto, no hay modo de frenar esto. Esto decía, la hija de Cremucio guardó un ejemplar de su padre. Los amigos de Marcial se sabían su obra. Dice, es que aunque estén los libros lejos, él recita, es el libro mismo. Es decir, que evidentemente la transmisión oral era enorme en aquella época, ¿no? Se pasaban de unos a otros. Y de hecho, se deformaban los textos. A nosotros nos han llegado los textos que nos han llegado. Y sobre todo en poesía nos han llegado muchos textos modificados, porque claro, se va pasando y a veces las últimas copias ya están casi influidas por la vía oral, ¿no? Por lo que había quedado en la memoria de la gente, ¿no? Esto es lo que le pasa, por ejemplo, cuando le mandan traducir a Jerónimo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento lo traduce desde los libros y lo traduce mucho mejor, es un latín mucho más correcto que el Nuevo Testamento, porque se había difundido ya tanto oralmente y se había difundido con errores de lengua, pero él ya no lo quiso modificar. Porque claro, ya estaba en boca de todos y no iba a modificar los sagrados, el Nuevo Testamento, que ya lo conocía la gente con otra versión. No quiso ser purista y lo dejó así. O sea. Es muy sorprendente el tema este de la escritura continua. ¿Cómo se produce exactamente y cuáles son los factores que hacen que eso se produzca entre los escritores? Si es una moda, si es cuánto tiempo dura, es un poco el Dada, ¿no? de la época Pues es o la algo moda parecido. Fue a imitación de los griegos, porque los griegos tuvieron tanta influencia en la cultura romana que en la época de la República, es verdad, lo venía antes hablando con Cicerón, Catón y demás. Ellos eran muy estrictos, no querían que los griegos, que eran, se supone, pues sensuales, orientales, bailaban, hacían deporte, eso iba contra las costumbres romanas. Y de hecho no querían que entrara esa influencia de los griegos, ¿no? Se frenaban mucho. Cicerón está en una contradicción permanente. Lucha contra los griegos, pero él adora a los griegos, lee en griego, en fin. Pero es cierto que ellos estaban muy influidos por los griegos. La lectura continua es prácticamente por influencia griega y se pone de moda cuando lo griego se pone de moda, pese al freno que querían muchos clásicos latinos de que no influyera tanto. Pero de hecho todos los elegíacos, Catulo, los novísimos estos que decía Cicerón, Catulo y los novísimos estos eran en realidad influidos por los griegos, por la elegía griega, ¿no? Entonces ellos son esos poemas, es el arte por el arte, es el poemita corto puramente estético. Entonces eso a los romanos les parecía una trivialización, no enseñaba, era solamente estético, era una cosa cultural, pero no tenía fundamento educativo ni político. Y eso, pero al final triunfó, la moda griega triunfó en Roma. Lo que no sé, supongo que duró permanentemente, la escritura continua duró eso, ha llegado prácticamente, desde luego la puntuación de los textos es moderna, es decir, la edición, son las ediciones modernas las que han puntuado los textos, y hay miles de farsos cortes. Yo ahora no recuerdo ninguno, pero hay algunos buenísimos, es decir, trabajar 20 siglos sobre un texto que se entiende mal hasta que uno descubre que es una palabra mal cortada, y han estado 20 siglos trabajando sobre ese texto. O sea. Escritoras famosas o... Había escrito, bueno, como ha pasado siempre, las escritoras. Sí que había poetas. De hecho, Marcial habla de alguna poeta en sus poemas. Pero la verdad es que en la vida romana, y eso que tenían algún lugar, no estaban en los lugares donde debían estar. Es decir, se sabe que había escritoras, se menciona algunas de ellas. Había mujeres muy cultas, en el imperio había personas muy cultas, pero mujeres muy cultas, pero no han llegado, pero sí que había. Lo que pasa es que aquí sí que no vamos a saberlo nunca, más que las que citen,
porque salvo que encuentren de pronto también papiros en no sé dónde nuevos, cosa que ya, Herculano, están ahí. en Herculano que están quemados, qué pena. Bueno, pues yo creo que ha sido un rato estupendo, así que muchas gracias por su asistencia y gracias a Carmen.